Muchísimas bendiciones, saludos a todos los que estamos aquí conectados. Estamos declarando unos tiempos de bendición, unos tiempos de gloria para tu vida, unos tiempos de manifestación. Le damos gracias al Señor por todas las personas que se están conectando, por todas las personas que están recibiendo, que están preparados para que esta clase les sea impartida. Le damos gloria al Señor y creemos que vamos a seguir aprendiendo, que vamos a seguir avanzando, que vamos a seguir creciendo, como dice la palabra, en el conocimiento, en la revelación de la palabra misma del Señor, de la revelación de Jesucristo, que vamos a avanzar en lo que Dios tiene para nuestra vida. Siempre es bueno conocer algunos puntos, algunas cosas que antes no conocíamos. Te saludo, Lisandra, nos vemos. Una bendición, ¿verdad? Que estamos aquí hablando el mensaje de Jesucristo. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, un tema bastante relevante, un tema que no es muy predicado, se tiene desconocimiento, y es cómo hablarle a los musulmanes, las personas del Medio Oriente, basado en las enseñanzas de Jesús. Fíjense que en una ocasión yo estaba en el aeropuerto de Colombia, en Bogotá, Colombia, y de repente yo estoy orando: Señor, a quien tú quieres que yo le predique en este aeropuerto, mándamelo. Permite que se me acerque, permite que yo pueda tener una conversación con esa persona. Y imagínense quién fue el que se me acercó. Se me acercó un musulmán y después otro, ambos palestinos. Y yo dije: Señor, yo no sé mucho cómo hablarles. Él me decía que estudiara el Corán, me decía que estudiara a Mahoma, que iba a obtener la verdad, pero yo sabía que la verdad no es Mahoma, la verdad es Jesús, la verdad es el Hijo de Dios. Y yo le pedí revelación al Espíritu Santo: Señor, ¿cómo yo puedo hablarle a esta persona? ¿Cómo yo puedo darle un mensaje correcto? Y bueno, Dios me comenzó a revelar, me comenzó a decir, me comenzó a manifestar lo que le debía comunicar a este musulmán, y al final quedó tocado y hasta quiso tomarse una foto conmigo. Y así en una ocasión también me tocó predicarle a un joven de Marruecos. En Jerusalén te los encuentras, te toca hablarles si tú tienes el deseo de evangelizar y si tú tienes el deseo de compartir tu fe. Por lo menos en todos los viajes que yo he estado, siempre me he encontrado con musulmanes. En 11 países que he estado, siempre de alguna u otra forma le he tenido que hablar a personas musulmanes, a personas que son del Medio Oriente. Y es bueno, ¿verdad?, conocer estas cosas para estar cimentados y tener unas bases sólidas con el fin que nuestro mensaje pueda convencer a este tipo de personas, convencer a este grupo. Sabemos que Cristo no solo murió por los norteamericanos, por los latinos, no. Cristo murió también por los musulmanes. Y debemos tener claro que debemos hablar para entonces poder transmitir el mensaje correcto. Y hoy voy a hablar un poquito acerca de el Corán y Jesús. Y el primer punto que voy a hablar es que el Corán menciona a Jesús 93 veces. ¿Cuántas veces? 93. ¿Verdad? Lo segundo que voy a hablar es que el Corán, que es el libro de los musulmanes, tiene en general una actitud positiva hacia Jesús. O sea, no es una actitud negativa, es una actitud positiva. Ahora, aquí están los contras del Corán
con Jesús o referente a Jesús. Lo primero es que niega fuertemente que Jesús es Dios, pero nosotros sabemos que Jesús es Dios. Dice la palabra que el verbo se hizo carne. Dice la palabra que el Señor, ¿verdad?, es uno solo y que en el Padre está el Hijo y que en el Padre está el Espíritu. La Trinidad de Dios, son uno solo. Pero yo siempre lo relato de esta manera. Es una empresa, pero bajo diferentes jefes. Un jefe está en el área de la comunicación, otro en el área de la contabilidad, otro en el área de la logística. Y así es el reino de Dios. El reino de Dios es uno solo. El Padre no tiene división con el Hijo. El Padre le ha dicho al Hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Y el Padre le ha dicho al Espíritu, también todo lo que yo tengo es tuyo, y viceversa. Entonces no hay en eso contradicción, pero el Corán niega que Jesús es Dios. Lo niega. El Corán niega la crucifixión de Jesús. Niega que fue crucificado. Y el Corán niega la resurrección de Jesús. Niega que resucitó. Nosotros sabemos que Jesús, ¿verdad?, es Dios. Sabemos que Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Toda la historia va alrededor de eso. Es más, estamos en el año que estamos después de Cristo. Entonces, Jesús marcó la historia. Jesús, históricamente, bíblicamente, teológicamente, es correcta su participación en la humanidad. Quien niegue a Jesús, quien niegue la muerte de Jesús, quien niegue la crucifixión de Jesús, está dispuesto a negar toda la historia, porque toda la historia se basa en la muerte, en la resurrección de Jesús. Ahora, los pasajes del Corán que contienen una visión positiva hacia Jesús pueden ser usados para crear interés en un musulmán, para que conozca más acerca de Jesús. Por lo menos vamos a hablar algunos pasajes que generan una buena actitud hacia Jesús y que se pueden usar para este propósito. Por lo menos, el Corán presenta a Jesús como un profeta como Abraham, un profeta como Moisés, etc. Pero ellos validan el ministerio profético de Jesús por los milagros. Por los milagros. Eso está en el Sura 253. También la tercera sura quiere decir capítulo, del Corán dedica un tiempo largo a reseñar la vida de Jesucristo. En este capítulo, Mahoma afirma el nacimiento virginal de Jesucristo. Qué tremendo, mira. El mismo Mahoma afirma que una virgen dio a luz a Jesús. Eso está en el capítulo 3:47. Y en el 66:12. También hay un pasaje donde dicen de esta manera, en la Sura 3:45. Oh María, Alá te da buenas nuevas de una palabra de Él. Su nombre será Cristo Jesús. O sea, que el mismo Corán reconoce que Alá es la traducción árabe para decir Dios. Entonces, mira, ellos están diciendo en el Corán que el mismo Alá dijo que Jesús era el Cristo. ¿Verdad? Cristo
es el término griego para referirse a Mesías. Qué tremendo, ¿ah? Cuando uno entiende estas cosas. El mismo Alá dijo que el hijo de María sería llamado el Cristo Jesús. Qué tremendo. Y Jesús significa Salvador de Jehová. O sea, el mismo Corán identifica a Jesús como Salvador y lo identifica como Cristo. Entonces, qué tremendas bases aquí para poderle hablar a estas personas. También en la tercera sura, en la sura 3:45, describen a Jesús como uno muy cercano a Alá, o como el más cercano a Alá. Imagínense. Y en el 46, en la sura 3:46, lo describen como un justo, que vino a justificarnos, que vino a salvarnos, a redimirnos, a perdonarnos. En la sura 3:55 se señala que Jesús fue trasladado al cielo y que tiene un lugar en el cielo junto a Alá. Qué tremendo, ¿ah? Sabemos que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Sabemos que Jesús está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. También la sura 3:103, Jesús es descrito, según el Corán, como el que convirtió enemigos en amigos. ¿Verdad? Un buen punto para decirle a musulmanes, ¿sabes qué? Jesús dijo que en vez de estar enemistados, vamos a ser amigos. Y en una amistad uno puede desarrollar muchas más cosas, puede hablar con más libertad. Entonces no hay que ir a contender con nadie, hay que ir con amor, tratar de entrar bien y hablarles en un espíritu pasivo, en un espíritu de respeto, en un espíritu amable. También la sura 19 del Corán presenta el milagroso nacimiento de Juan el Bautista. Sura 19 del 1 al 14. El nacimiento milagroso de Juan el Bautista, que nació de una estéril. ¿Verdad? Y en la sura 19:15 es donde niegan la deidad de Jesucristo, es decir, que Jesucristo es Dios. Pero nosotros sabemos que Jesucristo sí es Dios porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. También, mira, hay una contradicción aquí en esto del Corán. Ellos se contradicen mucho. Por lo menos en la sura 19:29, el Corán habla de la muerte y la resurrección de Cristo, pero ellos no creen eso. Ellos no lo creen. Es como el judío que lee Isaías 53, pero no cree que Jesús es el Mesías. ¿Verdad? Pero también, fíjate, ellos en la sura 19:29, ellos hablan de la muerte y la resurrección de Cristo, pero en la sura 4:157 la niegan. Entonces hay contradicción. Por eso que no podemos creer en este tipo de libros que tienen unas contradicciones muy evidentes. Una persona que es estudiosa, una persona que tiene a Dios, que es sabia y que no cree cualquier cosa que le digan por ahí, pues se pone a estudiar y ve que estos libros lastimosamente no pasan por el filtro de un buen pensar, de una persona que analiza las cosas. Entonces, en un lado, en el 19, afirman la resurrección de Cristo, pero en el 4 la niegan. Qué tremendo, ¿eh? Entonces la excusa que ellos sacan es que se refiere a Juan el Bautista, pero no. Se refiere a Jesús.
También a lo largo del resto del Corán, Jesús es descrito como un mensajero. Entonces, si ellos creen que Jesús es un mensajero, yo te vengo a dar un mensaje de Jesús. También lo describen como un espíritu de Dios, pero niegan, ¿verdad?, la deidad y niegan la Trinidad de Jesús. Entonces, pero nosotros sí sabemos que Dios es Padre, como le dijo, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Entonces, también en la Sura 572 se identifica a Jesús como el Cristo o el Mesías. Pero en ese mismo contexto ellos rechazan que es Dios. O sea, lo reconocen como Cristo, pero rechazan su deidad. Hay mucha contradicción. También en la Sura 546 describen que Jesús recibió el Evangelio de Alá. Entonces tú le puedes decir, si Jesús recibió el Evangelio de Alá, pues yo te vengo a hablar ese Evangelio que Jesús recibió. Y le hablas la verdad. Y también identifican a los discípulos de Jesús como ayudantes de Alá. Pues como yo soy un discípulo de Jesús, yo te vengo a ayudar a que tú conozcas la verdad. ¿Verdad? También en la Sura 43:63, ellos dicen que las señales, los milagros, validaron el ministerio de Jesús. Tú le puedes decir, ok, como los milagros y las señales validaron el ministerio de Jesús, tú tienes que creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, como el que vino a hablarnos una palabra de verdad. La mayoría de musulmanes considera que la segunda venida de Cristo está predicha en la Sura 43:61. O sea que ellos creen en la segunda venida de Cristo. Entonces nosotros podemos hablarle a través de eso y decirle, ¿sabes qué? Cristo viene por segunda vez y Él está llamándote, Él está diciéndote, cree en mi segunda venida, porque en la segunda venida yo voy a tomar a los que son míos. Puedes hablarle a ellos a partir de la segunda venida de Cristo. También hay algunas cosas que ellos pues consideran que no están bien, y es la visión que tiene parte del Corán desfavorable hacia Jesús. Por lo menos en la Sura 2:116, el Corán condena la deidad de Cristo. La condena como blasfemia y como idolatría. Pero nosotros sabemos que Cristo, cuando nosotros lo reconocemos como Dios, no es ninguna blasfemia, no es ninguna idolatría. Es más bien acceder a la voluntad del Padre. Pero a ellos no se les ha revelado, porque en ellos opera el espíritu del anticristo. La palabra de Dios dice, todo aquel que no reconoce que Jesús ha venido en carne, tiene el espíritu del anticristo. Pero nosotros tenemos el espíritu de Cristo para darles a conocer a Cristo. También en el capítulo 3:59, Jesús es presentado como un mero hombre, pero nosotros sabemos que Jesús es Dios, pero también es hombre. 100% Dios, 100% hombre. También en el capítulo 4:17, Jesús lo describen como el Hijo de María. Una expresión dicha como para negar que Él es Dios, pero nosotros sabemos que Él es Dios. Ellos dicen que nosotros los cristianos estamos confundidos, pero los que están confundidos, ¿verdad?, son ellos, porque creen en un libro que tiene muchas contradicciones, que en un lado confiesa que Jesús es el Mesías, que Jesús va a venir por segunda vez, cosas que solo las puede hacer Dios, pero en otro lado la niegan. Tienen unas contradicciones terribles. Entonces yo creo que los confundidos son otros.
Hay otra parte de los musulmanes, algunos creen que Jesús no murió, pero otros creen que Jesús sí murió, pero no mediante una crucifixión. Pero nosotros sabemos que Jesús murió y fue crucificado. ¿Verdad? Ellos dicen que la crucifixión es una deshonra y que Jesús no pudo haber muerto así, pero nosotros sabemos que Él convirtió la maldición que era para nosotros, la condenación que era para nosotros, en bendición para nosotros. Él cambió la maldición en bendición. Y Él se hizo maldición en esa cruz para que nosotros fuéramos benditos en su nombre, benditos en su sacrificio, benditos en su sangre. También en el capítulo 6, 164, ellos niegan el sacrificio de Jesús. Ellos en el capítulo 39, 7 afirman que nadie puede llevar la carga de otro. Pero nosotros sabemos que Dios puede perdonar pecados, porque Jesús precisamente es Dios. Él tiene el poder, Él tiene el derecho, Él tiene la autoridad de perdonar cualquier pecado, de perdonar cualquier carga. Y en su sacrificio nosotros somos justificados. En el sacrificio que Dios mismo se provió para Él, nosotros somos santificados, llenos de poder, llenos de autoridad, llenos del reino de Dios. Ellos consideran que los cristianos son incrédulos, pero los que no creen en su misma palabra son ellos. Que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador. ¿Verdad? Ellos también tienen algunos conceptos. Por lo menos ellos dicen que Jesús predicaba desde la cuna, cosas que no están en la Biblia. Pero nosotros podemos decirle, ok, si Jesús te predicaba desde la cuna, bueno, ahora yo te voy a hablar de Jesús. ¿Verdad? Hay que usar estos contextos que ellos creen para entrar con un mensajito. También ellos creen que Jesús le dio vida a un pájaro de arcilla. En el capítulo 5, 111. ¿Verdad? También ellos creen que Alá le dio albergue a María y a Jesús y a Zacarías cuando él perdió el habla por 3 días. Pero sabemos, ¿verdad?, que esas son cosas que no están comprobadas y que lo único que nosotros debemos creerle es a Dios, debemos creerles a la palabra de Dios, debemos creerles a la Biblia. Y lo más importante, que podamos usar parte del contexto en que ellos tienen en buen concepto a Jesús para ir hablándoles poco a poco. Si de pronto no podemos entrar enseguida hablándoles que Jesús es el Mesías, porque ellos no lo van a creer, aunque nosotros sí lo creemos, pero ellos no lo van a creer, nosotros podemos ir hablándoles como Jesús el profeta. Jesús el profeta dijo, ama a tu prójimo. Jesús el profeta dijo, ama a tu enemigo. Jesús el profeta dijo, no guardes rencor, cosas que ellos no pueden aceptar, porque a ellos se les basa un Corán, se les basa un dogma de mucho rencor, de que si tú haces algo te castigo, de que si tú me haces, me las tienes que pagar. O sea, es un dogma, es una religión de mucho rencor, de mucho odio. Y cuando nosotros les venimos a hablar de que Jesús es el profeta, Jesús es el maestro, Jesús es el enviado, Jesús es el Cristo, el Mesías, le vino a decir a la humanidad que perdonemos, que amemos, que sanemos nuestro corazón. Claro, eso lo va a transformar a ellos porque ellos no están acostumbrados a escuchar eso. ¿Me está entendiendo? Entonces aquí te doy unas pautas. Lo más importante es que les prediquemos con amor. Ama a los que no son de tu misma religión, a los de tu misma creencia, ámalos.
La palabra de Dios dice, en esto conocerán que son mis discípulos. Si tienen amor los unos por los otros, ame a todo el mundo. Ame al musulmán, ame al judío, ame al testigo de Jehová, ame al mormón, ame a los cristianos, a los evangélicos, a los católicos, a los protestantes, luteranos. Ame a todo el mundo, a los ateos, ámelos. Uno tiene que amar a las personas. Uno tiene que practicar el amor. Ya por lo menos los conceptos y las diferencias, pues nosotros los practicamos entre nosotros mismos. Y de pronto yo te explico, mira, la diferencia que tenemos con este y con este es esta. Pero ¿por qué lo hago? No para generar una división, sino para generar en ti un conocimiento, generar en ti una conciencia, llevarte por el camino correcto. Para que cuando tengas la oportunidad de hablarle a una persona de esas, pues entonces tú tengas las bases correctas para poder llevarles el evangelio. Pero lo más importante, predica basado en el amor y háblales a ellos de ese Jesús que su mismo Corán habla. Les bendigo y gracias por este momentico, gracias por estar aquí con nosotros. Declaro que la revelación de Cristo se hace más evidente en tu vida, que la revelación de Cristo te lleva a nuevas dimensiones y que Dios te va a colocar personas para que les puedas hablar en el camino y les puedas compartir el amor de Jesús. Te bendigo y bye bye.